Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Royalty Now en español, donde recreamos figuras famosas del pasado y hablamos sobre su historia. Hoy hablaremos sobre Isabel I de Inglaterra, una de las mejores monarcas que Inglaterra ha tenido. Vamos a hablar sobre su vida y fascinante historia, y por supuesto, revelaremos algunas recreaciones de su apariencia al final. Así que, comencemos. Isabel nació el 7 de septiembre de 1533, hija del rey Enrique VIII y su segunda esposa Ana Bolena. Tras divorciarse de su primera esposa, Catalina de Aragón, por no darle un heredero varón, el nacimiento de Isabel, otra hija, fue una decepción devastadora para el rey Enrique. Su nacimiento marcó el inicio de la caída ansiosa de Enrique VIII, obsesionado con tener un hijo varón. Cuando Isabel tenía apenas 2 años, su madre fue ejecutada y ella fue enviada lejos, declarada ilegítima para heredar el trono. Con los años se hizo evidente para los tutores de Isabel que ella era muy inteligente. También se notó que era una niña muy seria. Aún no sabemos cuánto impacto emocional tuvo en ella la muerte de su madre. De hecho, no tenemos ningún registro de que Isabel la mencionara. La muerte de Ana Bolena era un tema tan escandaloso en esa época que simplemente no se hablaba de ello. Fue borrado de la historia. La única pista sobre los sentimientos de Isabel al respecto es el anillo de damas. Un anillo con un retrato doble que llevaba toda su vida, con imágenes de ella y su madre. Desde muy joven, Isabel ya escondía sus emociones. Este sería un patrón en su vida. Siempre habría una brecha entre su exterior sereno y sus sentimientos más vulnerables. De hecho, la brecha era tan grande que puede que nunca lleguemos a conocer a la verdadera Isabel. En 1547, el rey Enrique VIII murió dejando su reino a Eduardo, el hermano menor de Isabel, que tenía solo 10 años. Isabel, ahora de 14 años, quedó bajo la tutela de su madrastra Catalina Parr. Catalina era una mujer inteligente y exitosa, la primera en publicar un libro de Inglaterra, y se había acercado mucho a Isabel mientras estaba casada con Enrique. Pero pocos meses después de la muerte de Enrique, Catalina se convenció de casarse en secreto con un antiguo amor suyo, llamado Thomas Seymour. Thomas era muy atractivo para las damas de la corte, apuesto, ambicioso y con creciente importancia en Inglaterra. Sin embargo, quienes lo conocían mejor sabían que era impulsivo, imprudente y ambicioso. Poco después de la llegada de Isabel a Chelsea Manor, Seymour comenzó a usar su encanto con ella. Según Kat Ashley, amiga cercana y tutora de Isabel, Seymour coqueteaba con Isabel y le confesó que siempre había querido casarse con ella antes que con Catalina. No hay confirmación de los sentimientos de Isabel al respecto, pero sabemos que Seymour comenzó a comportarse de manera demasiado familiar con ella. Lo que comenzó como cosquillas afectuosas y luchas, terminó en palmadas en el trasero mientras Isabel estaba en la cama. Pronto, Seymour intentaba colarse en la habitación de Isabel de madrugada. Ella comenzó a despertarse cada vez más temprano para evitarlo rodeándose de sirvientas, pero él seguía intentando. Lamentablemente, Catalina no veía nada malo en su comportamiento e incluso participó en algunas ocasiones considerándolo algo inocente. Pero un día, encontró a Seymour abrazando a Isabel de una manera demasiado afectuosa como para ignorarlo, y en 1548 Isabel fue enviada lejos. Nunca volvería a ver a su madrastra, quien murió menos de 1 año después. Thomas, ya viudo, ideó un plan para convencer a Isabel de casarse con él. La noche del 16 de enero de 1549, Thomas Seymour fue sorprendido intentando entrar al dormitorio del joven rey Eduardo con una pistola cargada. Se cree que su plan era secuestrar a su sobrino, obligarlo a ceder la corona a Isabel y luego casarse con ella para tomar el trono. Los agentes interrogaron a todos los posibles implicados, pero se enfocaron especialmente en Isabel. Convencidos de que podían intimidarla para que confesara, la interrogaron durante semanas. Sin embargo, Isabel demostró ser increíblemente astuta, desafiante y una maestra de la lógica. Los agentes fueron superados por un adolescente en casi todas las conversaciones. No se encontró evidencia que la relacionara con el plan de Seymour, quien fue ejecutado por traición el 20 de marzo de 1549.
Se dice que cuando Isabel recibió la noticia no mostró ni una pizca de emoción. En esta época, el rey Eduardo comenzó a sufrir problemas de salud, lo que generó preocupaciones sobre la sucesión. La política en Inglaterra giraba en torno a un tema principal: la religión. Esto había causado caos durante el divorcio de Enrique VIII y seguía siendo el principal factor en la sucesión. La tensión entre católicos y protestantes estaba en su punto máximo. Cuando el rey protestante Eduardo murió en 1553, su hermana mayor María lo sucedió. Inicialmente, Eduardo había pasado la corona a la también protestante Lady Jane Grey, quien fue reina solo por 9 días antes de que la católica María I tomara el trono por la fuerza. María era extremadamente devota de su fe, y sus intentos de convertir a Inglaterra nuevamente al catolicismo le valieron el sangriento título de María la Sanguinaria, Bloody Mary. En 1554, Isabel fue encarcelada durante casi un año y estuvo a punto de ser ejecutada bajo la sospecha de estar involucrada en la rebelión de Wyatt contra María. Aunque fue interrogada y temió por su vida, Isabel fue finalmente absuelta de todos los cargos. Lo interesante es que Isabel mantuvo en gran medida sus convicciones religiosas en privado, navegando exitosamente entre católicos y protestantes. Algunos historiadores interpretan esto como un acto de autopreservación, manteniendo todo en tonos grises para evitar ser implicada de un lado u otro. Durante su reinado dejó claro que no le interesaban las complejidades del debate religioso, ya que consideraba que solo importaba la unidad bajo un mismo Dios. Cuando María murió en 1558, Isabel, de 25 años, se convirtió en la reina Isabel I. Entre vítores de la multitud y campanas repicando, Isabel fue coronada y desfiló por las calles de Londres en una grandiosa procesión. Rápidamente quedó claro que Isabel poseía un gran carisma personal, algo que su hermana María no tenía. Durante el periodo de Tudor, las mujeres eran consideradas inferiores no solo físicamente, sino también intelectualmente. Se pensaba que estaban dominadas por impulsos y pasiones, no por una mente racional. Muchos hombres Tudor creían que una mujer no sería capaz de gobernar de manera justa. Siendo una soberana femenina, surgía un nuevo problema. ¿Quién sería el rey? La cuestión del matrimonio fue el tema central al comienzo de su reinado y parecía una pregunta imposible de responder. Si Isabel tomaba a un esposo extranjero, quizá para cimentar una alianza con otra gran potencia, podría percibirse que él gobernaría a través de ella, priorizando las necesidades de su propio país antes que las de Inglaterra. Por otro lado, si se casaba con un inglés, estaría casándose con uno de sus súbditos, lo cual sería percibido como inferior a ella. También existía el problema del favoritismo. Si elegía a alguien de la corte inglesa, ¿a quién elegiría y por qué? Esto podría causar muchas disputas internas. No había una solución diplomática satisfactoria para la joven reina. En un plano más personal, Isabel tenía cierta aversión al matrimonio. En un momento comentó que sabía que nunca se casaría y lo había sabido desde que tenía 8 años. Esto no es sorprendente considerando que toda su crianza estuvo marcada por una serie de matrimonios Tudor fallidos. El ejemplo más obvio es que su madre fue ejecutada por orden de su propio padre. La quinta esposa de Enrique VIII, Catalina Howard, también fue ejecutada por él. Coincidentemente, Isabel fue testigo de la impactante caída de Catalina cuando tenía 8 años. Le quedó claro a Isabel que sin importar qué, un rey tenía autoridad absoluta y podía hacer lo que quisiera. Además de eso, Isabel había sido manipulada, si no abusada sexualmente por Thomas Seymour. En la corte Tudor, el amor, el poder y el control parecían ser una misma cosa. No es de extrañar que el mayor temor de Isabel fuera ser gobernada por otro. Al principio parecía que la joven reina estaba dispuesta a considerar varias propuestas de matrimonio, si no por su vanidad, al menos para mantener a sus consejeros tranquilos. Los primeros candidatos que consideró fue de cortes extranjeras. Primero rechazó a Felipe de España, el esposo de su difunta hermana María. Luego consideró propuestas de Eric XIV de Suecia
el príncipe danés Adolfo, Carlos II, el archiduque de Austria y 2 príncipes franceses de la casa Valois, entre otros. Sin embargo, Isabel era muy hábil para retrasar las decisiones. En 1559, quedó claro que Isabel finalmente tenía un favorito en la corte: Robert Dudley, un amigo de la infancia. Se estaban volviendo inseparables y era evidente para la corte y los pretendientes extranjeros que estaban profundamente enamorados. Incluso durante el reinado de María Tudor, Robert siempre estuvo ahí para Isabel, arriesgándose en ocasiones por su bienestar. Tenían mucho en común, y él era un gran consuelo para ella en una época en la que tenía poco apoyo. Sin embargo, Robert Dudley era increíblemente impopular. En ese momento el apellido Dudley era prácticamente sinónimo de traición. Tanto su padre como su hermano habían estado implicados en conspiraciones contra la corona. Además, Robert era considerado arrogante y demasiado ambicioso para su propio bien, pero Isabel adoraba su compañía. Se decía que nadie en el mundo la hacía reír como Lord Dudley. Parecía que él era el único hombre que podría tentarla genuinamente a casarse. En el otoño e invierno de 1559, parecía que Isabel realmente estaba considerando esta posibilidad. Pero había un problema evidente. Lord Dudley ya estaba casado. Su esposa Amy no vivía en la corte y parecía un matrimonio solo en nombre. Sin embargo, Amy estaba enferma, aparentemente con un tumor en el pecho, y se pensaba que no viviría mucho tiempo. Los consejeros de Isabel estaban extremadamente en contra de la unión, no solo porque el apellido Dudley estaba desacreditado, sino porque eliminaría la posibilidad de una fuerte alianza extranjera. Los diplomáticos extranjeros comenzaban a sentirse incómodos por lo afectuosa que Isabel era con Dudley en público. Sentían que sus esfuerzos por asegurar una alianza matrimonial eran en vano. Para alivio del consejo, el año 1560 marcó el final de ese capítulo entre Isabel y Robert. Amy Dudley fue encontrada muerta en el fondo de unas escaleras en su casa de campo. Aunque el forense no encontró señales claras de asesinato, el escándalo sacudió a Inglaterra. Se pensaba que Isabel y Dudley habían conspirado para deshacerse de su esposa. Incluso si Dudley era inocente, el consejo nunca aprobaría la unión. Isabel tuvo que seguir adelante. Este sería otro sacrificio personal que tendría que hacer. En octubre de 1562, otro problema reapareció de manera urgente. Isabel contrajo viruela y estaba tan enferma que no podía hablar. Sus médicos temían que su muerte fuera inminente y no había un heredero al trono. Si Isabel moría, Inglaterra caería en el caos. En su delirio, Isabel pidió a sus consejeros que hicieran de Lord Dudley el protector del reino si ella moría. También insistió vagamente en que nunca había ocurrido nada inapropiado entre ellos. Para no alterarla más, sus consejeros accedieron con reservas, pero se sintieron aliviados cuando Isabel comenzó a recuperarse al día siguiente. Cuando finalmente se recuperó por completo, Isabel encontró su piel marcada por cicatrices. Para cubrirlas, comenzó a usar maquillaje blanco. Este look, casi sobrenatural, se convertiría en icónico con los años. Tras su repentina recuperación, quedó claro que la cuestión de la sucesión necesitaba ser abordada. Isabel no estaba casada y casi no había herederos masculinos legítimos para reclamar el trono después de ella. La mejor y más peligrosa candidata era su prima católica María Estuardo, la reina de Escocia. María había vivido su vida en Francia y estaba casada con el rey Francisco II hasta la muerte prematura de este a los 16 años. A mediados de la década de 1560, María envió un embajador a Inglaterra para convencer a Isabel de nombrarla como su heredera. Isabel, consciente de que nadie tenía un mejor derecho al trono que María, pero temerosa de ser traicionada, ideó un plan. Reconocería a María como heredera bajo una condición: que se casara con el único hombre en quien confiaba, Robert Dudley. Isabel sabía que Robert nunca permitiría que María le hiciera daño. Inicialmente escéptica, María llegó a aceptar la propuesta. Sin embargo, Robert Dudley, que estaba enamorado de Isabel, no tenía interés en casarse con María.
Molesto por la disposición de Isabel a ofrecerlo a otra persona, finalmente aceptó que su amor no podía materializarse en esta vida. Después de una acalorada discusión frente a toda la corte, Isabel declaró: «Tendré un amante y ningún amo». Si no iba a ser Dudley, Isabel decidió que se casaría con Inglaterra. Desde ese entonces, cultivó una poderosa imagen pública como la Reina Virgen. Tras la negativa de Isabel de nombrarla heredera, María permaneció en Escocia y se casó con un hombre llamado Henry Stuart, quien también tenía derecho al trono inglés. Poco después del nacimiento de su primer hijo, Henry Stuart fue asesinado. El principal sospechoso era un hombre llamado James Helburn. En un giro sorprendente, solo 2 meses después de la muerte de su esposo, María se casó con su presunto asesino. Aunque se rumoreaba que Hepburn la había forzado al matrimonio, los nobles escoceses no lo aceptaron. Se rebelaron obligándola a abdicar y huir a Inglaterra buscando protección de Isabel. Desafortunadamente para María, justo cuando llegó, el Papa emitió un decreto público denunciando a Isabel como reina de Inglaterra y otorgando a los católicos ingleses la autoridad para derrocarla. María, vista como una verdadera reina católica, se convirtió en una amenaza demasiado grande para Isabel. Decidió encarcelarla, aunque permitiéndole vivir cómodamente. En los años siguientes, el reinado de Isabel alcanzó su apogeo. Incluso después del decreto papal, Isabel mantuvo una postura moderada sobre la religión, permitiendo más libertad personal en el ámbito religioso. Famosamente dijo que no deseaba abrir ventanas al corazón o pensamientos secretos de los hombres. Financiaba las artes y la exploración, enviando a Sir Francis Drake a expediciones al Nuevo Mundo, y logró sanear las finanzas de la corona que estaban cerca de la bancarrota al inicio de su reinado. Esta estabilidad permitió que la economía inglesa floreciera y que su estatus internacional creciera. Sin embargo, Isabel nunca bajó la guardia. En 1586 se descubrió un complot para asesinarla en el que la perpetradora era María, reina de Escocia. Aunque las cartas que implicaban a María en el crimen son debatidas como posibles falsificaciones, la amenaza era demasiado grande para ignorarla. Isabel tomó la difícil decisión de ejecutar a María por su colaboración percibida en el complot Babington. María fue ejecutada en 1587 después de casi 19 años como prisionera de Isabel. Las dos mujeres nunca se conocieron en persona. En la década de 1580, las incursiones inglesas contra el comercio español llevaron al rey Felipe II de España a planear la conquista de Inglaterra. Una gigantesca flota conocida como la Armada Invencible comenzó a construirse en España. En ese momento, España era potencia naval de Europa y cualquier flota española era considerada casi indestructible. El 19 de mayo, la Armada partió con la misión de tomar el control del Canal de la Mancha. Afortunadamente para Inglaterra, el mal tiempo causó estragos y agotó los suministros de las fuerzas españolas, que no llegaron hasta julio. Esto dio a Inglaterra tiempo suficiente para planear un contraataque. Las fuerzas inglesas aprovecharon su artillería de largo alcance y atacaron los barcos españoles desde una distancia segura. También enviaron 8 barcos en llamas hacia los españoles, quienes se vieron obligados a cortar sus anclas y retirarse para evitar incendiarse. La derrota fue rápida y decisiva. Para cuando los españoles regresaron a casa, habían perdido la mitad de su flota original y 15,000 hombres. Para celebrar la victoria y el ascenso de Inglaterra como potencia militar, Isabel encargó el icónico retrato de la Armada, una de las imágenes más conocidas. Desafortunadamente, su alegría no duró mucho. Menos de un año después, Robert Dudley, a quien Isabel llamaba Ojos, y otros consideraban el amor de su vida, murió inesperadamente. Ella recibió una carta de él solo 6 días antes de su muerte. Cuando su dolor se hizo más soportable, guardó esa carta junto a su cama con las palabras «Última carta», escritas en ella. Nunca volvería a ser la misma. En sus últimos años, Isabel se rodeó de una nueva generación de hombres, algunos buenos, otros corruptos, todos buscando poder. Pasó mucho tiempo en el teatro financiando las artes que dieron inicio al Renacimiento inglés,
produciendo a figuras como William Shakespeare y Christopher Marlowe, quienes aún nos influyen hoy. En 1603, después de 45 años como reina de Inglaterra, Isabel murió mientras dormía. Junto a ella, encontraron la última carta de Robert. Aunque nombró públicamente un heredero, se decidió que sería sucedida por Jacobo, el hijo de María, reina de Escocia. Isabel demostró que podía gobernar tan bien como cualquier hombre y su reinado es considerado una era dorada. Gracias a todos por ver este episodio. Si están interesados en aprender más sobre la vida de Isabel, tenemos algunas recomendaciones de libros. Blood, Fire and Gold de Estelle Perron, que explora las vidas entrelazadas de Isabel y Catalina de Medici, y The Biography of Elizabeth de Anne Somerset, que fue un gran recurso para este episodio. No olviden visitar nuestra tienda de Etsy para impresiones y marcadores de sus propios personajes favoritos, y comenten a quien les gustaría ver en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo video.